Vamos a conversar de inmediato en Ex Noticias con Rolando Gordón, él es economista. Y ayer veía una información, declaraciones muy puntuales que usted señalaba que pese a que el primer trimestre como que iba a buen ritmo, la situación ha cambiado totalmente el panorama. Cuéntenos y bienvenido a la edición matutina. Buenos días, ante todo, pues gracias por la entrevista, Yulisa. Mire, sí, las estadísticas oficiales que sacó el INEC, que es quien se encarga de esto, nos hablaba que en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, la economía había crecido en un 5,2%. Ujú. Y si nos fijamos también en la estadística que saca lo que se llaman ellos el índice mensual de actividad económica, hasta abril, que la agrega el mes de abril, estamos hablando de un crecimiento de 6%. ¿Qué implica eso? Que la economía creció fuerte en los primeros 4 meses del año, hasta abril. Ujú. Lo que estamos viendo y lo que se está pasando en el país, que la gente esa cifra la pone en duda porque no ve progreso en cuanto a la generación de empleo, Claro. que ese es el problema que tenemos en Panamá. Entonces, de nada vale que la economía crezca si lo más importante que quiere la población es tener acceso al empleo. Entonces, ahí parece que hay una contradicción que no es nueva. Eso viene de hace tiempo y se debe a que crecemos, sí, pero ¿por qué crecemos? Estamos creciendo en sectores que nos ligan al comercio internacional, o sea, los servicios de exportación. Lo que más fuerte creció en esos meses fue el canal de Panamá. Ujú. eh, los puertos crecieron fuertemente, el centro bancario internacional, entre los sectores que nos ligan. Eso creció bastante, algunos sectores a nivel interno crecieron, pero no con la fuerza que tienen, que podrían generar empleo. Entonces, si vemos eso, resulta que esos sectores que nos ligan al comercio internacional, incluso el aeropuerto, son sectores que ya no pueden, por más ingresos que generen, por más barcos que pasen por el canal de Panamá, por más contenedores que pasen por el tren que hay, que pasó bastante y creció bastante, eso no genera empleo. Eso no genera empleo. Entonces el país tiene que ver, analizar eso y tratar de tener un indicador que les permita buscar los sectores que sí generan empleo, porque de lo contrario vamos a seguir siendo lo mismo. Mire, Ujú. en el 2023, a pesar de que nosotros habíamos puesto, estaba en pleno trabajo la minería, todavía el sector, todavía el desempleo era 7,3%. Y después de 24 subió a 9,5 en noviembre. De noviembre acá no ha cambiado, no hemos visto un movimiento, digamos, de que vengan nuevas empresas, de que haya nueva inversión, de que haya por lo menos en el caso de la construcción, un gran movimiento de tierra de construcción. Es más, la estadística nos dice que en el caso de la construcción, que es uno de los sectores que más genera empleo y que más, digamos, ayuda tiene a la economía, porque $1 que se invierta en la construcción, se ha probado los estudios económicos Ujú. que trae como consecuencia $2,5 más de efecto multiplicador. Tampoco se le dé movimiento. Hay construcción, no lo podemos negar, pero es la construcción que está haciendo el Estado. Sí. O Pero sea esa que construcción que está haciendo el Estado, cuarto puente sobre el canal, etcétera, todas estas cuestiones no son tan fuertes como para reactivar todo. no, no, Falta, por no, ejemplo, en el no es de caso gran impacto. En ese de la sentido, señor Gordón, que eh, sí. ¿qué es lo que más se ha visto golpeado y si estamos hablando de estos primeros 6 meses? Porque, y usted lo indicaba, 5,2% de crecimiento, pero ¿con qué se come eso? Diría el panameño de a pie, porque realmente Exacto. al bolsillo eso no lo hemos visto mucho, ese crecimiento de 5,2, porque la gente dice, el Shenzhen solamente está en palabras, está etiquetado, ahora los tienen en memes, pero en el bolsillo no. ¿Cuáles son los sectores que mayormente se ha visto más golpeados y que tanto nos debemos preocupar para lo que resta de este año, que hemos visto que este año 2025 se ha pasado rapidísimo? Bueno, mire, la construcción, porque la construcción fue golpeada desde el año 24 cuando terminó Ujú.
los intereses preferenciales que había para la vivienda. En ese Sí, momento sí. se frenó y no es hasta ahora que el gobierno pues dio nuevamente que los mismos intereses se mantuvieran hasta el mes de, digamos, de diciembre. Pero eso golpeó porque la construcción sí genera empleo y otros bienes que la gente compra, que son bienes intermedios. Entonces, por otra parte, hay un sector que fue golpeado durante la pandemia y que es uno de los que más genera empleo y que no se ha podido reactivar fuertemente, que es la pequeña y mediana empresa. Ese sector, que es pequeño, porque recuerde que Panamá es un país pequeño, un país de 4 millones. Aquí no puede haber grandes empresas como lo hay en otros países. Hay empresas grandes aquí en Panamá, pero ¿cuántas empresas tienen 500 empleados o más que podríamos decir que es una gran empresa? Son pocas. Entonces, la economía se concentra en más de un 80% en la mediana, desde la pequeña y mediana empresa. Empresas que tienen desde 5 empleados hasta 50 por ejemplo, por lo general. Ahí ese grueso, sobre todo la micro y la pequeña, no se pudieron reactivar por la falta de incentivo que se le diera. Entonces la gente, al perder eso, no ha podido reabrir el negocio y ese problema sigue golpeando. Las condiciones, por ejemplo, que da el sector privado, sobre todo para la generación de dar préstamos, es bien difícil para la pequeña y mediana empresa. Entonces el Estado lo da, pero muy poco, no con la fortaleza suficiente para que se pueda reactivar ese sector. ¿Qué se está haciendo actualmente? Porque si vemos el panorama, señor Gordón, desde el punto de vista periodístico, eso no pinta bien. Desde el punto de vista económico, que ustedes manejan muy bien el tema de las cifras, con la perspectiva de Bocas del Toro, la situación también en Veraguas, el tema que la construcción, ya algunos proyectos casi está el 100% que están laborando, pero estuvieron también más de un mes con paralización. Estamos viendo un sector afectado por el tema del agua. La delincuencia en estos momentos se ha disparado. Casos de homicidio estamos viendo que están a la orden del día. El panorama nosotros no lo estamos vendiendo bien hacia afuera. Por supuesto, el inversionista, ni hablar, está mirando y pasa de largo. Como quien dice, pasó el tren y pasó de largo. ¿Cómo usted lo pinta hacia final de este año en nuestro país? ¿Y cómo debemos prepararnos? Porque algunos dicen, Bueno, hay que ahorrar, que pero es que no se puede ahorrar porque no yo, está entrando nada. exacto. Yo lo que pienso es que, claro, el crecimiento económico no va a ser lo que se decía, como lo que dijo el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el mismo gobierno. Están hablando de un crecimiento alrededor de entre 4.5 y 5%, altísimo. Eso no se va a dar. Eso no se va a dar. Es más, en el segundo trimestre ya no estaremos en un 5, estaremos quizás en un 3. Eso nos pinta bien. Y si tenemos un crecimiento, por lo menos este que pasó el 2024, que fue de 2.9, este año con todos los problemas que tenemos y los problemas mundiales que hay, porque también hay problemas de comercialización, recuerde que nosotros nos pusieron, incluso estamos pagando un 10% de arancel más. Eso afecta a muchas empresas. Lo que pasa es que no se dice, pero las empresas que exportaban hacia Estados Unidos, se han visto algunas que han tenido, es lo que hay que investigar, pero yo sí sospecho que han tenido que frenar o producir menos. Y eso afecta, porque tiene que pagar ahora un impuesto de entrada de Estados Unidos mucho mayor. Entonces, todos esos problemas complican que la economía no va a estar bien. Ahora, es el problema económico que también está ligado al problema social, y eso no lo podemos negar. El caso de Boca del Toro y el caso de Veragua. Y yo lo que pienso que lo que está faltando también para ver cómo se soluciona es más diálogo, pero un diálogo constructivo, y ahí es donde el país está fallando. Mientras tú estés con imposiciones, tú no vas a lograr nada. Tú puedes calmar a la gente por un tiempo, pero la gente siempre recuerda y comienza el problema otra vez. Entonces yo creo que lo que más motiva aquí es un liderazgo que vaya al diálogo a ver cómo logra encaminar el país y que la gente tenga confianza. Porque ya estamos en una situación en que, como usted lo decía, no hay confianza del inversionista extranjero, pero tampoco hay confianza del inversionista nacional y tampoco hay confianza de la población, porque la población
no ve luz, no hay un túnel al final que la gente vea la luz, sigue siendo un túnel oscuro. Y allí falta, me parece, que liderazgo. Mientras ese problema no se solucione, la economía no podrá enrumbrarse por lo menos en los sectores que estaban produciendo y que ahora se han paralizado, porque eso significa menos producción. El tema de la paralización docente, esto que tanto también podría afectar severamente a esos estudiantes que están por salir de la secundaria, que aspiran a ir a la Universidad de Panamá, pero también aspiran a tener esa oportunidad de empleo. ¿A cuánto podría estar este año terminando la tasa de desempleo? Se habla que actualmente está un poco menos del 10, pero podría sobrepasar la misma. ¿Usted a cuánto estima? Bueno, mire, la tasa de desempleo hasta el mes de noviembre, que fue la cifra oficial, fue de 9.5%. O sea que en el año subió de 7.4 a 9.5. Subió. Ahora, con que no hay perspectiva y estamos viendo todo el problema de Boca del Toro y todo el problema de los maestros y todo el problema de los sindicatos, esa tasa de crecimiento a esta altura yo considero que debe estar arriba del 10, por lo menos en el 10%. Y es altísima para un país que no podemos negar. Es un país que es centro del mundo, de conexiones, de todo. Hay movimiento, pero ese movimiento comercial, ese movimiento mundial que se da, no nos beneficia a nosotros del todo. Sí, yo creo que el problema va a seguir mal. Ya le digo, si no hay diálogo, si no hay acuerdos prontos, esto va a seguir. Aunque lo aplaquen por un mes, 2 meses, va a seguir el problema. Se tiene que llegar a un consenso nacional y allí falta el liderazgo. Así que yo considero que la situación por ahora no pinta bien para decir que se va a solucionar de la noche a la mañana. Porque si tú solucionas poniendo imposiciones, la gente no está contenta y pronto puede explotar el asunto. Yo creo que sí hay que ver. Y la inversión extranjera difícilmente va a venir a este país. Esas son cuestiones que estamos viviendo y que yo creo que hay que buscar soluciones. Y mire, en el caso de la educación que usted me preguntaba, yo creo que la educación, pues, hasta que es mala, porque hay que reconocerla. Yo como profesor tengo 45 años de dictar clases en la universidad. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué está viendo el Y producto que siempre, está mire, llegando? y lo que nosotros hemos notado, yo lo he notado, que el estudiante de los años 80, que yo comencé, es muy distinto al estudiante del año 90. Se ha perdido conocimiento. Cada vez el estudiante llega con menos conocimiento a la universidad. Lo que implica que el sistema no tiene razón, educativo porque se ha ido ahora hay más deteriorando poco herramientas. a poco. Sí. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, con esta huelga y estos paros, lógicamente que se ha ido deteriorando aún más la situación. Y, No le voy a echar la culpa a nadie porque no es mi intención. Mi intención es hacer un análisis objetivo de la situación, sí. como economista que soy, pero sí vamos a tener estudiantes con menos conocimiento, No, y usted sabe que es que, lo que está pasando. sí, profesor, usted sabe que, y preocupa, porque recientemente conversábamos con el rector y nos decía que cerca de 4.000 estudiantes no pudieron ingresar a la universidad porque no alcanzaron ni siquiera el puntaje mínimo. Y no hay razón ahora porque hay más herramientas de los estudiantes, quizás esos de los que usted mencionaba de los años 80, que no estaba el celular, que no estaba más magnificado el tema del internet en nuestro país, no había las herramientas suficientes y había que ir a buscar esos libros, a desempolvar libros en la hemeroteca y buscar información para tener mayor conocimiento y poder desarrollar nuestras investigaciones o tareas. Pero ahora hay mayores herramientas, pero sí el mismo pensum ha quedado atrás. Si estas huelgas continúan, ya se habla de 66 días de pérdidas de clase, profesor, se habla que se va a estar reemplazando a los docentes, pero esto no va a ser suficiente. Estamos hablando que si la economía está golpeada, que si va a haber desempleo y vamos a tener, y quizás a corto plazo, profesionales que no llenan los requisitos, quizás se gradúen, pero no tienen suficiente capacidad, que es lo que ahora están señalando algunos empresarios. Y me decía un joven la semana pasada que estaba buscando empleo, que para poder ingresar a una empresa estuvo en un proceso de casi un mes de requisitos, no solamente de conocimiento, sino
que le exigían incluso tener recomendaciones personales de sus antiguos trabajos. ¿Por qué razón? Porque ya nadie se quiere arriesgar a contratar a alguien que no tenga la capacidad tanto educativa como moral. Bueno, eso es cierto. Es más, yo creo que si bien hemos avanzado en tecnología, eso en parte perjudica a la educación, al conocimiento que adquiere. Mira, ya yo no me atrevo a poner tareas, porque si un poco tareas, el estudiante ni siquiera investiga, simplemente lo mete y que ChatGPT le haga la tarea. Usted después le agarra esa tarea y Sí, se la pone en un examen, el estudiante no sabe, sí. porque solamente copió, tradujo y metió en un folder. Entonces, yo considero que hay cosas que no se deben seguir dando. Creo que si bien tenemos un desarrollo tecnológico, el estudiante no utiliza el celular para aprender. Esa es la realidad. La juventud, no, la juventud utiliza el celular para ver Facebook, para ver Instagram, para ver TikTok, etcétera. Pero para como un instrumento, De aprendizaje. para y lo puede hacer, porque yo se lo digo a mis estudiantes, yo tenía que irme de catedral a pie hasta la Biblioteca Nacional, que quedaba en aquel tiempo, y queda todavía hay una ahí, frente a la Asamblea, a pie, para ir a investigar los diccionarios, a investigar la cosa. Era un tiempo que uno utilizaba. Ahora no hay necesidad de eso, todo lo hace con el celular, pero el celular no lo están usando para aprender, sino para copiar cosas, y al final el estudiante sale mal preparado. Yo creo que ese es un problema que estamos enfrentando en la jaula de clase. Para finalizar, señor Gordó, entonces, las expectativas, de acuerdo a lo que usted ha investigado y información que está recibiendo, el porcentaje en cuánto podría cerrar nuestro aumento, el tema económico en nuestro país, la tasa de desempleo, a cuándo también podría ascender al finalizar este año. Mire, si con una tasa de 2.9 llegamos, subimos 2 puntos casi en desempleo, llegamos al 9.5 del 7.4 que estábamos. Le digo que el crecimiento no va a ser alto. El crecimiento que quizás sería en un 3%, por ahí alrededor del 3, menos el 3.5, va a ser bajo. Y eso no va a tener capacidad para absorber la mano de obra que está viniendo nueva y la que ya está sin empleo. Entonces, lo que implica que si no se toma medidas, vamos a tener un desempleo arriba del 10%. Como cuando comenzamos el siglo XXI. En el año 2001, cuando se midió el desempleo, estábamos en 14%. Y eso era motivado, ¿por qué? Porque se habían cerrado las bases militares, que daban empleo y tenían efectos multiplicadores. Pero una vez se fue el país desarrollando a los 1 o 2 años, ya para el 2003, ya la economía comenzó a utilizar todas las áreas revertidas y hubo otra mentalidad y se comenzó, digamos, a bajar el desempleo. Pero podemos llegar incluso a lo que teníamos antes, que esa es la preocupación. Después de un cuarto de siglo, retroceder hasta principios del siglo XXI no sería correcto, sería muestra de que estamos en una economía que no genera empleo, pero que no hacemos nada por ver cómo logramos reformarla, porque hay que reformar ciertas cosas en la economía. Que permitan que la economía crezca. Sí. No es recibir el país y bueno, que eso crece solo. No, hay que... Por el caso ahí tenemos el caso de Boca del Toro. ¿Qué vamos a seguir? La compañía no ha dicho que se va. Mire, la gente está diciendo que la compañía se fue. No, la compañía hasta ahora no ha dicho que se va. Oficial, pues es que la compañía le venda a otra. Pero el grave problema de Boca del Toro es que ya lleva 100 años con el monocultivo produciendo banana. Y la banana, cuando se producen grandes extensiones o como el método que tenemos, no utiliza mano de obra especializada y los salarios son bajos. Fíjense que a pesar de que produce y vende gran cantidad de bananas, sigue siendo la provincia más pobre. Porque ese tipo de cultivo no permite que surja una clase media, no permite que el obrero se pueda especializar e ir incrementando, no permite tener un sistema de contabilidad, un sistema de empresa que permita que el empleado vaya subiendo y se pueda salir de la pobreza. Ese sistema no saca a nadie de la pobreza. Entonces el Estado tiene que pensar qué va a hacer. Si viene la compañía, la misma cantidad de tierra para que sigan produciendo pobreza. Yo creo que el Estado tiene que hacer reformas pensando en que el país no tiene 1, 2, 3, 4 años. El país tiene
añade y ve cómo reforma el sistema de producción que hay en Boca del Toro. Porque no podemos seguir con lo mismo todo el tiempo, que no nos ayude en nada. Ahora puede ser que la compañía vuelva y podamos tener nuevamente producción bananera, pero eso es lo mismo de antes. Lo mismo de antes, habrá empleo para la gente, pero empleo de pobreza. Eso es lo que le quería decir. Sí, no, y No, fíjese, con un crecimiento bajo y con un bajo. desempleo alto, que no veamos esto como que no lo entendemos, lo vamos a entender cuando vayamos a comprar a la tiendita o al mini super o al super o cuando de repente nos suban todos los precios de los enseres que son de primera necesidad, eso se va a traducir en esto. ¿Esa va a ser la Claro. realidad, señor Gordón? Como no, digo, la cuestión va a ser bien difícil. Sí. Es más, recuerden que esta es una economía que también depende del mercado internacional. Ujú. Si el señor Trump con su actitud de poner aranceles, provoca que la producción, por hacerla más costosa ahora, no puede venir más cara, entonces la situación va a ser no solamente, sino de tener una pequeña inflación. O lo que pasa en el Golfo, digo, en los países árabes, si se cierra el famoso estrecho de Hormuz o se sigue incrementando la guerra, eso trae como consecuencia también inflación. Y para más, la inflación la importa, porque nosotros importamos muchas cosas al extranjero. Y lógicamente que habrá inflación en Panamá. Habrá, no estamos diciendo que va a haber, pero se puede dar la situación esa, que las Ujú. cosas se pongan mucho más caras, debido incluso a la escasez de la producción nacional Sí. y debido a los problemas mundiales que tenemos con los aranceles, con las guerras, etcétera. Yo creo que la situación de Panamá, pues, hay que pensarla bien. Yo sí insto a los gobernantes al diálogo. Si tomar partido político, le digo, hay que dialogar. Insto a dialogar, no a imponer, porque es la Ujú. única forma que podemos los panameños tener un consenso, llegar a acuerdos y poder echar el país para adelante. Así es. Bueno, yo le agradezco a usted, señor Rolando Gordón, economista, por darnos una perspectiva de la situación de lo que está actualmente y que no pinta, definitivamente no pinta nada bien, posiblemente un crecimiento bien bajo para el 2025 y el aumento del desempleo, que es la parte muy preocupante en estos momentos. Ojalá, como dice usted, todos se sienten en una mesa a dialogar y a pensar en el futuro de nuestro país, un país tan chiquito para que tenga tantos problemas, no puede ser, así es, y es la Exacto. realidad del día de hoy. Gracias, señor Gordón.